Sí, ahí viene la imagen ya. No Sí, sé. que no sé, que el internet también me está Sí, bien. eso es que debe ser que la conexión está muy bajita ya. Sí, Y estamos haciendo tripas corazón, como dicen en El sí, Salvador. sí, me he agarrado de... Sí, yo sé, ¿no? Pero se hace lo que se pueda, no hay problema. Sí, Sí, a ver. sí. Bueno, pues disculpa entonces la interrupción que tuvimos. Vamos a continuar con esta pregunta. Dice, el señor Rodríguez llama a la oficina para obtener resultados de su esposa. ¿Cuál sería el accionar del asistente médico para esta situación? La número uno. Sí, número uno. La número uno, esa es la correcta. En este caso, lo que se requiere es una autorización que se llama requisito de autorización. Es un consentimiento escrito que se requiere para hacer uso o liberar información de cualquier persona que tenga que ver con su información de salud personal, ya sea para tratamiento, pagos, de otros servidores de salud. Eso está incluido en lo que es la ley de la regla de privacidad. Entonces, si un empleado no está seguro, en este caso, si fuéramos nosotros los que no estamos seguros, siempre hay que obtener una autorización previa antes de liberar cualquier información. Entonces, no se puede dar los resultados sin haber revisado si hay un consentimiento escrito. No porque es el esposo se le puede dar a alguien. Entonces siempre es bueno revisar el consentimiento escrito. Esta es una forma de consentimiento, yo se la puse en una forma genérica que se puede usar, cada clínica tiene la suya. Lo importante es que exista y que esté firmada por el paciente. Otra pregunta que dice, el vaso sanguíneo que lleva sangre oxigenada hacia el cuerpo, ¿cómo se llama? Saliendo del corazón, por supuesto. La aorta. Sí, esa estaba fácil, ¿verdad? Sí. Bueno, ahí les pongo una imagen que lo vimos también en la revisión. La aorta es la parte que encontramos en el lado izquierdo, en el corazón izquierdo. Es la parte que del ventrículo izquierdo la sangre se moviliza ya a hacerse sistémica, a moverse hacia todo el cuerpo, llevando oxígeno a todas las células de nuestro cuerpo. En qué situaciones podemos ver esto? ¿Qué situaciones nos pueden prevenir que los electrodos sean colocados en las posiciones usuales? En la número uno. Número uno. Sí, eso es lo más frecuente. Por ejemplo, si alguien tiene una colocación de un aparato de yeso, si tiene una herida abierta, si tiene una amputación, especialmente en lo que son las, los electrodos de los miembros van a tener problema de colocación. En el caso de una persona que tuviese una quemadura extensa en el tórax, también va a haber una dificultad para hacerle un electrocardiograma porque la colocación de los electrodos en el pecho no se le van a poder tomar, pero esas son situaciones bien especiales que pueden suceder en muy pocas situaciones que ustedes van a ver, que son más que todo en áreas de quemaduras y pacientes quemados con una proporción de cuerpo grande, están en unidades de cuidados intensivos y ya el manejo ahí ya es por personal ya bien especializado en las áreas de cuidados intensivos y ellos ven de qué manera ponen los electrodos para los monitores. Pero en el caso de una cuestión ambulatoria, como puede ser que un asistente médico tenga que tomar un electrocardiograma, situaciones como los electrodos que no se puedan poner, más que todo son fracturas y amputaciones. Entonces, no confundamos los electrodos de las leads,
Así que recuerden eso, los electrodos se refiere a los aparatitos que colocamos en el paciente, estas cosas que se pegan como con goma, con adhesivo y tienen gelatina, un gel para conducción. Las leads son aquellas que se refieren a los trazos de la actividad eléctrica que se generan de los 10 electrodos que colocamos en el cuerpo. Los 6 en el tórax, 4 en los miembros y nos producen 12 leads. En cuanto a las amputaciones, hay que también recordar que podrían ser situaciones como esta que tienen frente a ustedes. Si hay una amputación de un miembro, el electrodo se coloca en la parte más proximal, por arriba del muñón residual. Esa es la situación. Aquí ven a esta persona que tiene una amputación del bajo rodilla derecha, entonces se le coloca un electrodo en el muñón un poquito proximal en dirección de la rodilla y así las otras. Si hay una amputación sobre rodilla, entonces la colocación es más o menos a medio fémur, siempre en el muñón proximal. Acá también, si es un muñón corto, también hay que colocarlo por arriba del muñón proximal y ahí se logra hacer el electrocardiograma. En situaciones como esta, ¿quién debe estar presente cuando se está realizando una prueba de esfuerzo o un electrocardiograma de ejercicio? El técnico, el gerente de la oficina, el manager, un cardiólogo o un asistente médico. ¿Quién tiene que estar presente en esto? Bueno, acá, de acuerdo a la Asociación del Corazón Americana, es necesario que un profesional médico esté disponible, no necesariamente haciéndolo, sino que esté accesible. Eso dicen los protocolos, que durante este ejercicio tiene que estar el médico, ya sea el internista o el cardiólogo, inmediatamente disponible. Si ustedes ven en esta foto, el cardiólogo probablemente solamente está sentado por acá, pero la que lo está haciendo es una técnica, pero tiene que estar disponible. ¿Por qué? Porque en el eventual caso de que suceda un desmayo, un dolor de pecho, entonces tiene que actuarse de manera inmediata. No es que la señora va a salir corriendo hasta ese momento a llamarlo por teléfono. Doctor, el paciente se desmayó. O sea, tiene que estar casi sentado frente a él sin intervenir. Él está solamente de observador, pero disponible ante un eventual caso de una necesidad, está ahí. Recuerden que las pruebas de esfuerzo se pueden terminar por diferentes causas. Una es que el señor, por ejemplo, en la foto, se canse, que diga, ya no aguanto, cansancio, dificultad para respirar, que se empiece a poner cansado, pero dificultad para respirar, dolor de pecho, precordialgias, tiene que pararse el esfuerzo, u otros síntomas, desmayos, mareos, todo eso. En el caso que estamos viendo a continuación, dice en el monitor Holter, ¿cuál de los electrodos esos que están ahí se consideran el polo tierra? ¿El blanco, el verde, el negro o el rojo? ¿El polo qué? El polo tierra, ground lead. Recuerde, ¿cuál era el polo tierra en el electrodo normal? En una persona que le pone a usted los 10 electrodos. En el electrocardiograma, ¿cuál se considera el polo tierra o el ground lead? En el electrocardiograma normal es la pierna derecha, el color verde. El mismo es el que se considera cuando se hace un electrocardiograma de tipo Holter. En el caso de lo que están viendo ustedes en la pantalla, es el verde, que significa la pierna derecha. Es lo mismo, es el como homólogo.
Holter, el que está en la parte subcostal derecha, es el que se considera el polo tierra en el Holter. Vamos a hacer esto usando la técnica de la secuencia para sacar ritmo cardíaco. ¿Cómo harían este que está frente a ustedes? ¿Cuánto les saldría? Recuerden que la secuencia, el método de la secuencia que utilizamos se recuerdan 300, 150, 100, 75, 60, 50. ¿Cómo colocarían los numeritos frente a esas ondas que estamos viendo frente a nosotros? Bueno, recuérdense que lo primero que tenemos que hacer es que son dos R están en secuencia. Tenemos esta R como punto de inicio, esta como punto final, y a partir del punto de inicio, el primer sitio de inicio de otro cuadro grande se toma como 300. El primer número ya predeterminado, 300, 150, 100, 75, 60, 50. La puntita de esta R termina un poquito antes de llegar al 50. Entonces podemos decir que es entre 51 y 52, lo que es una bradicardia. Ahora, si lo hacemos con el método de los 6 segundos, ¿cómo sacarían esta frecuencia que tienen frente a ustedes? ¿Qué necesitan para el método de los 6 segundos? Bueno, lo primero que necesitamos es saber de dónde a dónde son 6 segundos. Recuérdense que cada 5 cuadros grandes es un segundo. Entonces, si ustedes contaran de acá, del primer rayita negra a la segunda rayita negra hay 3 segundos. Hay 15 cuadros grandes. Y de esta a la siguiente hay otras 15, son otros 3 segundos. Entonces, en esta vista que tienen frente a ustedes de inicio a fin, tenemos 6 segundos. Según el método de los 6 segundos, nos dice que debemos de contar el número de R's. Entonces, en este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 R's. Entonces tenemos que multiplicar en 6 segundos, contar las R, dimos 13 por 10. Nos sale 130 latidos por minuto. Esa sería la técnica de los 6 segundos. Contar las R en 6 segundos por 10. Ahora, en el método de los 1500, ¿qué tenemos que hacer? En este caso. En este caso, lo que tenemos que hacer es que yo ahí ya se los doy. Le pongo 37 cuadros pequeños. Lo que se hace es, nuevamente se definen dos R consecutivas, que sería esta, inicio y fin, y contamos el número de cuadros pequeños, que sería cada cuadro grande tiene 5, que sería 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, y se pasa más o menos 2, 37. Entonces, el 1500 lo divido entre 37, me sale 40. Es una bradicardia. Esta pregunta dice que, ¿qué es lo que debemos de contar para obtener el ritmo ventricular? ¿Qué nos interesa? Las dos. El complejo QRS del
Sí, sería, pero no el complejo realmente. Lo que nos interesa son la R, pero es el intervalo RR. Lo que hemos estado haciendo en los 3 ejemplos anteriores. Lo que queremos es, para contar ritmo ventricular, nos interesan las R, los intervalos, y lo hacemos con R consecutivas, inicio y fin. Y entre esto se cuenta. En este caso yo hice el del 1500 con 22 cuadros pequeños que me va a servir para dividir el 1500 y me salen 68. O sea, para ritmos ventriculares es el intervalo RR. Si tenemos ritmos atriales, podemos utilizar los P, intervalos P, P. También se puede usar, pero usualmente para los ritmos se usan los intervalos RR. En esta pregunta dice, ¿cuál de los siguientes se refiere al periodo en el cual es un evento mecánico y eléctrico del corazón en el cual está en relajación e involucra la repolarización? ¿Cuál es ese evento? El corazón está relajado. La diástole. Sí, entonces, en este caso, recuérdense que depolarización es contracción y repolarización es relajación. Entonces, cualquier momento que veamos repolarización, que aquí te lo pone en color rojo, el corazón se está relajando y se está llenando nuevamente. Es una fase de llenado, relajación, y se relaciona a la parte de la repolarización. Cuando vimos las unidades de los departamentos del hospital, por ejemplo, la unidad en un hospital que vamos a encontrar médicos que son muy expertos en desórdenes musculoesqueléticos, ligamentos. ¿Qué departamento sería? La obstetricia, reumatología, oncología, La reumatología. reumatología. Acá les puse otras que también las vimos ese día, la obstetricia, la oncología sería tratamiento de cuadros neoplásicos, la oftalmología de las patologías de los ojos. En la parte la oficina del gobierno federal que ayuda en el cuidado de la salud para aquellas personas por arriba de los 65 años, ¿cómo se llama? Medicaid. Medicare. La C. La C. La C. Sí, es la Medicare. Entonces, la Medicare es el programa de seguro de salud federal que le da atención a personas por arriba de los 65 años, pero también incluye a personas más jóvenes que presentan algún tipo de disability o una dificultad. Jóvenes con disabilities entran en Medicare también. Y también incluye personas que tienen estadios terminales de enfermedades renales. Son aquellas personas que tienen clínicas del riñón que probablemente están requiriendo diálisis o requieren trasplante. Ellos también están incluidos en los Medicare. Son esas 3 personas. Renales crónicos, jóvenes con disabilities y personas arriba de 65 años. 65 o más años. Revelar información acerca de un paciente ingresado en un hospital sin el consentimiento del paciente, a menos que sea requerido por la ley. ¿Cómo se conoce a eso? El hecho de que yo revele información. La número D. La D. Sí. El breach sería como violentar la confidencialidad de un paciente. Y eso también, además de tener mucho
que ver con la parte médica, también pone en riesgo a personas a no solamente cosas médicas, sino que robos de identidades para uso fraudulento de sus nombres, ya que información como su nombre completo, su seguro social podría ser violentado, fechas de nacimiento. Recuerda aquellos 18 identificadores que dijimos que están en la información de salud, personal health information, que se puede también para hurto, para fraude financiero. O sea, no solamente es poner a alguien en evidencia en la parte médica como diagnóstico y tratamiento, sino que otros factores pueden influir ahí. En cualquier momento que una persona sufre una lesión, se debe de llenar algo. Tampoco. ¿Cómo se llama eso? B. Reporte de incidente. Sí, correcto. Sí, el reporte de incidente, recordemos que usualmente se refiere a eventos que normalmente no suceden de una forma regular en una clínica, de manera rutinaria, y puede involucrar al paciente, que vaya con el paciente, médicos, el staff del hospital, o algún estudiante que esté haciendo una práctica, ya sea asistentes médicos haciendo práctica, nurse practitioner, physician assistant, e incluye cualquier cosa como puede ser un accidente, un robo de una persona en la propiedad del hospital, errores en la omisión de tratamientos, errores en la administración de tratamientos a pacientes, exposiciones a fluidos corporales, como puede ser sangre o otra cosa. Otros pueden ser causados por pinchones de aguja. Todo eso es un incidente y se tiene que reportar tan pronto suceda. Los valores que tiene usted frente a ustedes, ¿cuál ustedes considerarían hipotensión? La C. Valores de presión sistólica abajo de 90 y diastólica de 60. Sí, esa es la correcta. O sea, cualquier cosa ya 89 sería ya. No tienen que esperar verlos muy bajos. 89, 58. Sobre 58 ya sería un valor de presión de hipotensión. Ahora, veamos estos trazos que están acá. Estas ondas. ¿Cuál intervalo muestra el tiempo que lleva al impulso viajar desde el atrio, desde la aurícula hasta el ventrículo? ¿Cuál de ellos es? El intervalo PR, el intervalo El S, El PR. PR. el PR. Y el intervalo PR es el que acá se lo muestro desde el comienzo. Cuando sale desde el SA, dijimos atrio derecho, atrio izquierdo, luego llega al AD, luego a las de His, rama derecha izquierda, las de His, se empieza a movilizar hacia los fibras de Purkinje y ahí termina ya, comienza el intervalo PR es el tiempo que, en este caso, ya ustedes sabrán cuánto más o menos. Aquí es 1, 2, 3, 4, 0, casi llegando al 0.20 está acá, desde acá hasta acá. Porque no llega ni a 5, porque 5 sería un segundo, ¿se recuerda? Entonces, dijimos que cada cuadro grande era 0.20, entonces sumamos 0.20, casi llega al segundo de tiempo, entre el inicio de la P acá y el comienzo de la R acá. Cuando usamos el acrónimo o la abreviación SOAP, que dijimos de los expedientes médicos, ¿qué significan esas letras SOAP? Es la S, la O, la A. ¿Se recuerdan?
La número A. Perdón, la A. Ah, no, la B. Es la B. Recuerden que es el Ok. subjetivo, lo que dice el paciente, objetivo, lo que el médico encontrar, el assessment, que es la evaluación, y el plan. Y aquí les pongo la información otra vez. Subjetivo, información que el paciente nos dice. Cualquier cosa, dolor, tengo dolor, me dio fiebre, sudé mucho, vomité. Los datos objetivos serían lo que el médico observó a través del examen. También van incluidos los signos vitales. Fue una pregunta que les hice otra vez, en la otra ocasión. El assessment sería la evaluación de la información obtenida a través de la S y la O. Me dan la impresión del problema o el diagnóstico. Y el plan sería lo que voy a hacer para corregir el problema encontrado en el assessment o el diagnóstico. Aquí si hay más de un problema, tienen que ver también problema 1, problema 2, plan 1 y plan 2. Ahora, en este caso, ¿cuál intervalo muestra la repolarización del ventrículo? El QT. La repolarización del ventrículo, la dilatación del ventrículo. Recuerden que El ST. El segmento. recuerden que el QT incluye la depolarización y la repolarización. Pero aquí estamos hablando solamente de la repolarización, que sería la onda T. La onda T es la que nos da la repolarización o es el momento del llenado del ventrículo. P, depolarización del atrio, complejo QRS, depolarización del ventrículo, y la onda T representa la repolarización del ventrículo. En esta pregunta dice, el doctor Carter quiere ver o quiere como poner en el expediente de un paciente un procedimiento no invasivo que fue hecho el día anterior, día de ayer, en la oficina. ¿Cuál procedimiento creen ustedes que se trata cuando dicen no invasivo? El 3. El 3. Sí, procedimiento no invasivo, procedimiento que no requirió hacer digamos, una punción o colocación de algo en el cuerpo. Este es un procedimiento no invasivo porque solamente aplica la colocación de electrodos en la piel. Lo demás es bien invasivo. La angiografía ya es cateterizar arterias, marcapasos igual, cateterizar venas, subclavias o yugulares, y la colocación del dispositivo intraaórtico. Ahora, en este caso que les dicen a ustedes que si el electrodo B2 se destrabó y necesita colocarse, ¿dónde va a ir a colocarlo? Si se le cayó el B2. A. Sí. Acá están los 6 electrodos que se colocan en el área precordial. Dijimos que la referencia es el cuarto espacio intercostal del lado derecho el 1, el lado izquierdo del esternón, cuarto espacio es el 2. La pregunta decía eso. Luego tenemos el número 4 que se coloca en el quinto espacio media. Entre el 4 y el 2 colocamos el 3. Luego el 6 lo ponemos en la línea axilar media, quinto espacio. Más o menos que le tenga una idea
mental de dónde están colocados en base a al número que tienen ellos, B1, B2, B3, y saber ustedes si se desprendió el B3, B4, B5, ustedes ya rápidamente tienen que hacer en la mente ya tener la idea de dónde va a ir a recolocar. En cuanto a los niños, en niños jóvenes, ahí les hago esta mención, cambia un poquito porque el ventrículo derecho en ellos normalmente es un poquito, se extiende un poquito más hacia el lado derecho del esternón. Entonces, para demostrar apropiadamente el potencial del ventrículo derecho, los electrocardiogramas en los niños, especialmente aquellos que están abajo de 5 años, del grupo de 5 años para abajo, se debe incluir lo que se conoce una lead alterna, o B, aquí se pone como B4R, y se coloca en el lado derecho del pecho en la posición análoga al lado izquierdo. Análogo aquí básicamente es lo mismo, línea clavicular media, quinto espacio intercostal, pero del lado izquierdo, no del lado derecho. Eso es los niños, por el hallazgo que tienen ellos, que les dije que el ventrículo derecho normalmente es un poquito más grande y se extiende un poquito hacia el lado derecho del externo. ¿Qué leads son consideradas laterales? Esto considerando que las leads nos dan una imagen del corazón, recuérdense que las leads funcionan como que fueran estas cámaras fotográficas. La 2. La 2, sí. La 2, estas son las leads en el papel o en el monitor. Está la 1, 2, 3. Luego tenemos el ABR, ABL y ABF y la B1 hasta la B6. Entonces, acá les pongo, por ejemplo, la 2, 3 ABF, que serían estas. Son vistas inferiores. Luego tenemos la B5, B6, ABL y 1, son vistas laterales. Luego tenemos estas B1 y B2, que son vistas del septum, la zona media entre los dos ventrículos. Luego tenemos la B3 y B4, que son vistas anteriores, un poquito hacia la izquierda. Ahora, se los acabo de decir. ¿Cuál sería considerada vistas inferiores? La 3. La 3, sí. ¿Por qué nos sirve esto? Cuando tengamos hallazgos de infartos, conociendo la posición de los hallazgos, podemos tener una idea en dónde está ubicada la zona de isquemia o de infarto en la posición anatómica real del corazón. Esta dice una persona, una mujer de 80 años diagnosticada con fibrilación atrial. ¿Qué características tiene la fibrilación atrial? Que les recuerde algo. ¿Qué característica? Fibrilación del atrio. La onda P está ausente, la onda P tiene forma igual, el complejo QRS es anormal. O vemos imágenes La en 4. 8. La 4. 4. Recuerden que la fibrilación, la 4 sería el flutter atrial. La fibrilación es las zonas en donde las P no se logran dilucidar y las podemos considerar como erráticas, ausentes. QRS siempre es angosto, quiere decir que es normal y aquí sea normal, no. Las ondas P son de forma uniforme, dice aquí, no, son de forma irregular, erráticas, no se logra, y usualmente tienen una imagen de piquito, así como como spikes, picos. Eso sería una característica de la fibrilación del atrio. Recuérdenlo, la zona de las P
Zona caótica, errática. Ahora, según la definición, ¿qué es un sinus arrest? La D. ¿Esta? Sí, la D. Recuérdense que cuando dice arrest, La básicamente B. La B. No, cuando decimos arrest, significa que no hay actividad. Arrest es como línea plana. No puede ser la bradicardia, que es bajo de 60, no puede ser la taquicardia, que es arriba de 100, y cambios eléctricos que se relacionan a las respiraciones. Estas son disritmias, pero sí del seno, signos de arritmia. No son arrest. Cuando ustedes vean una línea plana, así como esta, es un arrest. Lo que cambia a veces es si lo vamos a considerar arrest o pausa. Si la línea es más de 2 segundos, es un arrest. Y si es una línea menor de 2 segundos, es una pausa. En este caso, esta es una pausa porque si ustedes cuentan, la línea plana lleva 1, 2, 3, 4 y medio. Dijimos que 5 grandes son un segundo, entonces menos de un segundo. Y yo 12 segundos son 5. Serían 2 segundos y algo más y medio. Entonces esta es una rest y acá tenemos pausa. Si ustedes ven acá hay una pausa, vuelve el latido normal, 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 normal. Y aquí vuelve a ver otro pausa. Y vuelve otra vez normal, normal, normal. Aquí vemos que se va poniendo más lento en la frecuencia hasta que entra un arrest. Y después de 2 segundos y medio, vuelve a haber un poquito de actividad acá. Y aquí ya no sé si sigue. Ahora, ¿cuál es el punto de referencia que utilizamos para ver cambios en la amplitud, en el voltaje? P-wave. De referencia para ver cambios en la amplitud. Recuérdense que la P-wave era la depolarización del atrio. Es decir, que lo que nos da la referencia es cualquier cosa que se mueva de la línea plana. Tenemos una línea recta, esas recuerden que dijimos que se conoce como línea isoeléctrica. Entonces cualquier cambio hacia arriba son positivos y cualquier cambio hacia abajo son deflexiones negativas. Usualmente las líneas isoeléctricas, si las logramos ver, siempre son entre 2 ciclos cardíacos. Acá termina la onda T, hay una línea isoeléctrica que se vuelve un poquito plano, luego comienza otro ciclo, P, QRS, T, volver a una línea isoeléctrica otra vez. Entonces, cualquier punto de línea recta que veamos entre 2 ciclos, eso se conoce como línea isoeléctrica. Y nos sirve también como referencia de dos actividades. Entonces, eso es lo que nos ilustra. Nos ilustra un estado de reposo de las células miocárdicas. Una marca de calibración en el electro. ¿Qué es? Una marca de calibración. ¿Qué es una marca de calibración? De calibración, tal vez ustedes se recuerden ahora que lo ven, son unas marquitas que se ven al inicio, al lado izquierdo de los electrodos. Yo les dije, se recuerdan que parecían unos como edificios.
pero usualmente son 2 cuadros grandes. Eso solo hace la máquina automático. Y cada calibración corresponde a 10 milímetros o un millivolt. Esos sí ya son estándares. ¿Y por qué lo pone? Le dije, porque nos sirve para medir el voltaje de las ondas y podemos tenerlo como referencia de altura. Entonces se logra uno dilucidar. Siempre están en las máquinas y en el video que vimos del electro que tomó el estudiante de medicina, que yo paré el video ahí y se veía estas calibraciones. Ya las traen las máquinas estándares. La velocidad también dijimos que era de 25 milímetros por segundo, excepto que la persona pueda cambiarlo manual y la puede poner a veces en 50. Se podría. Caso contrario, la máquina lo va a tirar a 25. ¿Cuál es la forma más fácil y rápida de obtener una frecuencia cardíaca? La 3. La más fácil y rápida. Recuerden, quick and easy, rápido y fácil. La 2. A 2, sí. Que era la de los 6 segundos. Básicamente es ver un lapso de 6 segundos, cuento los piquitos de las R y lo multiplico por 10. Eso es la más. 10 segundos, perdón, 6 segundos, las R que hayan, y eso lo multiplico por 10, 80. Rápido y fácil. Ahora, ¿cuál sería la más como exacta? En ritmos regulares. La más exacta para medirla es la de los 1500, porque aquí nos toca contar los números de cuadros pequeños. Otra vez tenemos que tener 2 R consecutivas. R de inicio, R de fin. Cuento los cuadros pequeños. Aquí está 5, 10, aquí 30. Entonces me sirve para dividirlo. 1500 entre 30, 50. En este caso sería una bradicardia. Ahora vean este ritmo que está ahí. ¿Qué ritmo es ese? Es un arrest. No hay línea plana. Entonces, descarto esto. Es una taquicardia del seno. La 4. 4. Esta es una taquicardia ventricular porque en las taquicardias ventricular no observamos P. Entonces aquí no se ve, básicamente las taquicardias ventriculares son QRS abiertos de forma anormal, bizarras, raras. Entonces sería, esto que ven acá son como QRS abiertos. No se logra dilucidar cuadros de PR o P. Y esta zona que ustedes ven acá, que ven casi la misma imagen replicada como 30 veces acá, eso es lo que se conoce como una sola forma o monomórficas. Son las peores. Entonces estas casi que gritan que busquen ayuda, llamen por ayuda, porque usualmente este puede parar de manera repentina. Entonces los ritmos pueden ir de 100 hasta 200 por minuto. El ritmo ventricular, si lo contáramos, pero solamente se ven como R's abiertos, complejos QRS abiertos. Taquicardia, esto se llama, que son bien anchos, bien rápidos, taquicardia del ventrículo. Ahora veamos este. ¿Qué es esto entonces aquí? Ritmo del seno normal no puede ser porque de aquí es normal. Asistolia es una línea plana. Entonces nos van quedando las fibrilaciones atriales y las fibrilaciones del ventrículo. ¿Cuál de las dos creen que es? La 1. Recuérdense que la fibrilación atrial recién la vimos, que había QRS normales
Lo único que estaba de manera así como que fueran piquitos eran las ondas P que no lográbamos identificarlas. Si no vemos eso, es una fibrilación del ventrículo. Aquí no se logra ver QRS como se miraba en la fibrilación del atrio. Me voy a regresar rápidamente para que vean la fibrilación del atrio para que se les recuerde. Rapidito, voy a ver. Por acá está. Aquí está. Miren la diferencia. Aquí se ve QRS normales. QRS solo el atrio está bien separado. Este ritmo que ven acá, ¿cuál es? El ventricular. La 1. El flutter. Entonces este sería un flutter del atrio que es un ritmo de 200 a 300 por minuto y vemos patrones de 3 a 1 acá. Este sí es la vista en diente de serrucho y no hay onda P visible, ausente. La 1. Sí, sería la número 1, sí. ¿Cómo se llama esta parte del electrocardiograma que hemos estado usando últimamente para sacar frecuencias, ritmos? La 2. Sí, el intervalo, sí, este es el intervalo de RR, que son, recuérdense que lo vamos a utilizar para frecuencia, para ritmos. Correcto. Bueno, veamos este caso ya casi para ir ya como cerrando esta presentación. Dice una paciente de 80 años que viene a la oficina quejándose de dolor de pecho intenso. Presenta sudoración, náuseas. El asistente médico le toma un electro. El médico encuentra un infarto del miocardio en las LEAD 2, 3 y ABF. ¿Dónde está localizado el infarto del miocardio? Si ustedes se recuerdan de las posiciones de las vistas. La 3. La número 3. Aquí aplicaron lo que vimos en las otras preguntas. Si se logra dilucidar la posición de los hallazgos de infarto, aquí en este caso sería elevación del segmento ST, y dónde están, aquí dice 2, 3 y ABF, sabemos que estamos frente a un infarto inferior del miocardio, correcto. En las vistas, y esto es lo que sería la parte. Bueno, vamos a ver la última pregunta. ¿Cuál sería el hallazgo de este paciente? Dice, paciente de 82 años, tiene la oficina quedándose de malestar general, le toman un electrocardiograma y esto es lo que se encuentra. ¿Cuál sería el diagnóstico acá? Probablemente no, porque no hay onda. Dilación ventricular probablemente no, porque vemos que el QRS está angosto, hay QRS. Aquí le doy un poquito de un zoom de lo que nos interesa. Acá. Esta es la imagen similar a la que le puse en la pregunta anterior, hace unas 8 o 10 antes, donde le mostré la fibrilación atrial, que era básicamente rápidos, la onda P estaba ausente de la línea basal,
errático, caótico, QRS normales. Y los intervalos PR también estaban ausentes. Bueno, llegamos hasta aquí, doctor. Doctor, ¿es el tuyo? Doctor, ¿es el tuyo? ¿Me puede escuchar? ¿Me pueden escuchar todos? Sí, Sí. Oh, Sí. solo que no sé si el doctor está conectado. Doctor, ¿restituyo? sí, él está conectado. Tiene el micrófono apagado, tal vez no se ha dado cuenta. Oh, bueno, yo quería llegar hasta acá esta noche y si tienen alguna pregunta, voy a seguir disponible la próxima semana en lo del chat. Si tienen alguna pregunta de lo que se evaluó en estas 3 semanas, pero las preguntas que les ha dado es el tipo de pregunta de que va a venir en el examen. Traten de leer todo el material que vimos desde la semana 1 hasta la semana 3 y estas preguntas que les pasé, que son material que se pregunta de manera repetida en el examen y también similares. Lo de lo que les presenté también de lo de los aditivos, eso también traten de aprendérselo muy bien, la relación de los colores, los aditivos y los tipos de pruebas por color, el orden de los tubos y luego las vistas que les mostré ahora, que eran fibrilaciones del atrio, el flúter atrial, la taquicardia ventricular, la fibrilación ventricular, posiciones de las leads, si son inferiores, anteriores, septales, todo eso sí también lo preguntan. Y la parte de anatomía de lo que son los tejidos, las células, también hay que estudiar todo eso. Entonces, si tienen alguna pregunta de lo que vimos ahora. De mi parte, No. ninguna pregunta. No, ninguna. Bueno, solo que no sé si el doctor todavía está conectado. Doctor, ¿está conectado todavía? No, como que no nos está oyendo. Bueno, entonces creo que podemos dar por finalizada la reunión de este día. Y si tienen alguna pregunta, yo voy a estar disponible siempre a través del WhatsApp, lo del chat. Sí, muchas gracias. Bueno, pues Muchas gracias. gracias a todos ustedes y pasen Gracias. buenas noches. Igual. Buenas noches, Gracias, igual. profesor. Gracias y estaremos en comunicación a través del chat y cualquier pregunta lo pueden hacer en el chat. Está bien, doctor. Muchas gracias. Pasen Descanse, buenas profesor, noches. y que le pasen buenas Sí. noches a todos. Sí. Gracias, gracias. Gracias, doctor. Bye bye.